Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 4 de marzo de 2025. En esta ocasión, 64ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre la mitomanía biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal de los bioenergemas. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego, que biocolapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso Ruth, que universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Bioenergemidad es el conjunto de bioenergemas del universo unidad y que la biovectorización se entiende como la interacción estrecha de un bioenergema con otro u otros bioenergemas para intuir uno del otro mutuamente. Comencemos. Comunicación bioenergemal del viernes 21 de mayo de 2010. Invitamos a Eloísa Abdusalam y Madame Curie. Eloísa fue esposa, madre, ama de casa y abuela también. Abdus Salam comenta, estoy biovectorizado, o sea, cercano al bioenergema de un elefante. Y he podido escuchar el impulso que tiene la energía bioenergemal o bioenergía, los bioenergemas de los elefantes desde el universo bioenergemal no pueden intuir con la biomateria para ubicarla. Es decir, esta biocomunicación que establecemos desde el universo biomaterial con los bioenergemas del universo bioenergemal, intencionalmente la podemos llevar a cabo los humanos, pero otras bioespecies no suelen tener esa intención. Eloísa comenta que está biovectorizada con una mariposa y he podido intuir la energía bioenergemal o bioenergía. El bioenergema de la mariposa desde el universo bioenergemal tampoco puede biocomunicarse con bioenergemas del universo biomaterial. Madame Curie hace un comentario que es particularmente relevante. Dice, me volví a biovectorizar con el bioenergema del átomo de radio y sí es posible establecer biocomunicación con la biomateria. Fíjense, Curie estableció interacción intuicional con el bioenergema del átomo de radio.
También Eloísa, Madame Curie y Abdus han estado biovectorizándose con el universo, unidad, o sea, todo el conjunto de bioenergemas. Invitamos al bioenergema de Carlo Collodi. Carlo escribió entre 1882 y 1883 una historieta alusiva a un carpintero llamado Geppetto, quien deseaba tener un hijo y por lo mismo hizo un títere de madera al que llamó Pinocho. Desde antes de terminarlo, el títere demostró estar vivo y ser travieso y desobediente. Además, cuando mentía, le crecía la nariz. Actualmente circula un chiste alusivo a un conserje, contado entre otras muchas personas por los mismos compañeros de trabajo. El chiste dice así: en una ocasión estaba el conserje de vacaciones y le tocó a su suplente atender la entrada al reino de los cielos. En eso llega un hombre de edad avanzada a querer pasar. Entonces el suplente toma su lista y le pregunta: ¿cómo te llamas? El viejo se queda pensando, pero no se acuerda. El suplente le pregunta algo de lo que se acuerde. El viejo le dice: yo solo me acuerdo que era carpintero y que mi hijo era muy famoso. El suplente se emociona y le da un fuerte abrazo, exclamando: padre. El viejo se emociona también y le dice: Pinocho. Carlo Collodi comenta: doctor, es un honor estar aquí encontrándome a mí mismo en otra circunstancia, porque de pronto el chiste adquiere otro significado, más allá de lo que en un inicio pudo haber interesado una historia en la que se fabrica un humano y se deja manipular y pretende manipular a los demás engañándolos. Porque la mentira, doctor, está en la acción misma del humano en la que se delata y se revela la verdad y que para todos es evidente, aunque a veces no se pueda explicar. Luego entonces en el chiste se presentan dos historias en donde los personajes inesperadamente tienen semejanzas que los hacen coincidir y así es el comportamiento entre los humanos, tan revelador como el del suplente. Tal vez por eso le causa risa, porque el enojo y la risa, una u otra o ambas, revelan qué tanto se identifican y qué tanto es cierto. En este caso, totalmente cierto, Carlos. En este caso, totalmente cierto, doctor. Igualmente, son cuentos muy parecidos en sus historias y el suplente no parece preocuparle que en todas esa sea inspiración de lo que sea, pero que sea considerado o tomado en cuenta. Eso es lo que le importa tanto al conserje como al suplente. Invitamos a todos los bioenergemas de quienes hayan fallecido de SIDA o que aún sean solo seropositivos, hombre, hombres y mujeres, niñas y niños, adolescentes y adultos. Consideran que los bioenergemas doctrinarios propiciaron lo que a ustedes les ocurrió o les ha ocurrido. Aparecen
los bioenergemas de José Luis Flores y Francisco Avellaneda, quienes precisamente biocolapsaron de SIDA. Y todos afirman, ahora nos damos cuenta que los bioenergemas doctrinarios han influido y han propiciado e incluso difundido de muy diversas maneras lo que nos ha ocurrido. Son ese tipo de bioenergemas que inducen a que se difunda ese tipo de plaga, epidemia o enfermedad y actos en contra de la humanidad. Nos dirigimos al bioenergema de Siddhartha Gautama Buda. Gautama, ¿sabías contar, medir y pesar objetos? ¿Oler? Sí, doctor. Era una actividad que como instrucción y disciplina se hacía con mucho rigor, aunque a veces eso provocaba que no lo hiciera correctamente. Mahavira, contemporáneo de Gautama. ¿Qué opinas de lo que afirma Gautama? Por la casta a la que Gautama pertenecía, esto, en India, ¿eh? Ahí es donde se dan las castas, así les llaman, es poco probable que haya recibido alguna forma de instrucción o enseñanza. Gautama, ¿a qué casta pertenecía tu familia? Ellos aparentaban pertenecer a la nobleza, pero Gautama continúa, pero para mí eran de la servidumbre, de la nobleza. ¿A esa casta perteneciste entonces? Sí. ¿A cuál? Mahavira. ¿A qué casta pertenecía realmente la familia de Gautama y Gautama mismo? Ellos pertenecían a los Sudra y en efecto eran como la servidumbre, los emperadores. Gautama, ¿pertenecía a tu familia a la servidumbre? Sí, mi familia pertenecía a la servidumbre, a la casta Sudra. ¿Te incomoda decirlo? Sí, me incomoda aceptarlo. ¿Por qué motivo? A mi bioego le incomoda porque es la verdad. ¿Qué origen tiene entonces la obra, entre comillas, que te adjudicaste y que aún se te adjudica? Es la narración de lo que a mí me hubiera gustado vivir. Te apropiaste y plagiaste como tuyos relatos orales, enseñanzas y textos milenarios ya existentes. Sí, doctor, me apropié de textos que ya existían y que me parecían muy agradables, así como relatos orales y otras enseñanzas. Mahavira comenta, son relatos, no todos fueron escritos y de los cuales se apropió Gautama. Gautama, pagaste para que escribieran algunos de los relatos y experiencias de los que te apropiaste y que plagiaste junto con otras que tú inventaste. Y doctor, invitamos a los bioenergémanos que hayan sido autores de esos relatos, enseñanzas y textos que opinan de lo que Gautama hizo. Doctor, los años, la experiencia de la vida
hacen que el bioenergema se exprese con sensatez y con la finalidad de dejar una enseñanza. Solo el bioenergema puede biocrear esos relatos que incluso se van mejorando o ampliando con los años. Es la observación de la vida de los humanos, experiencia que Gautama no tenía. ¿Qué opinan de lo que Gautama hizo? Nos parece que su actitud es desleal con su propio bioenergema y con lo que él decía. Parece que Gautama está actuando y actuó de manera incorrecta. Nos parece que Gautama está actuando y actuó de manera incorrecta. Es un plagio que lo hace ver como desleal, desagradecido, soberbio, deshonesto e injusto. El plagio intelectual o de las ideas es cometido por un perpetrador o abusador intelectual que roba, niega y elimina en quien es objeto del abuso intelectual la posibilidad individual de manifestar sus aptitudes y vivir las experiencias individuales y colectivas, bioenergemales y biomateriales en función de su libre albedrío, dando lugar al biosíndrome del plagiado y plagiador intelectual, ya sea individual o colectivo, universal. ¿Qué opinan? Exactamente, doctor. Eso es lo que sucede. Gautama, además de otros bioenergemas. ¿Eres Pinocho tú también? Sí. Vivíamos en la mentira. Eso me hace Pinocho también. Por igual, me reconozco como ignorante, disfuncional y bioenergema parásito. No lo puedo negar, pues he dado muestras de ello. Acepto que las intuiciones del doctor Cuevas son correctas. Y en efecto, la energía bioenergemal o bioenergía es autónoma y ninguno de los que hemos supuesto entenderla, ni siquiera nos habíamos atrevido a conocerla, como el doctor Cuevas lo ha hecho a través de la investigación bioenergemal, dejándose guiar por sus intuiciones. Invitamos al bioenergema de Sófocles, dramaturgo de la Grecia clásica, quien afirmó: doctor, es un honor. Estoy francamente desconcertado porque es apabullante la destructividad que el humano puede desbordar. También me siento muy complacido y agradecido porque la humanidad ha estado en la búsqueda de la explicación de la energía bioenergemal o bioenergía, que con el cuidado y el respeto que se merece ha trabajado, doctor Cuevas, en la investigación bioenergemal. Además, en efecto, respondiendo a su pregunta, doctor, nunca se me hubiera ocurrido semejante atrocidad y explicación de la destructividad humana que han demostrado los inquisidores doctrinarios, también como bioenergemas que se asumen como dictadores del universo bioenergemal. Por otra parte, me gustaría añadir que, doctor, la neuromentego humana a eso se ha dedicado. ¿Cómo es posible que en unos años, en pocos años, se viera deformada, vejada y en decadencia? Con esa influencia ha permanecido principalmente. La neuromentego humana se encuentra muy limitada.
Es el reflejo de la neuromentego de los inquisidores muy limitados, ignorantes, sin ninguna otra búsqueda ni reflexión. Es vergonzoso permitir que eso siga sucediendo e incluso en el universo bioenergemal. Por eso es que nos opusimos a continuar con esa influencia, doctor. Desde entonces es que se retoma el bioenergema y se considera así como el inicio de otra etapa, de una etapa en donde se retome el desarrollo del bioenergema, el desarrollo bioenergemal, y qué importante es que se retome de una manera justa, precisa, respetuosa de la biovectorización con el universo, unidad, es decir, la intuición cercana con todos los bioenergemas. Porque hasta antes de la investigación bioenergemal, hasta antes de estas últimas biocomunicaciones, estábamos ignorantes de la importancia, la trascendencia que tiene la biovectorización en sus diferentes modalidades para la vida, porque la vida no muere, doctor. El cuerpo biocolapsa, como afirma usted. Un cordial abrazo con la admiración con que Sófocles recibe a su bioenergema, doctor Cuevas. Doctor, toda la soberbia griega se ha ido derritiendo ante la verdad y las evidencias de la investigación bioenergemal. Ruth comenta que la afirmación de Sófocles se apoya en que personajes griegos bien conocidos están próximos a él, como Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Arquímedes, Platón, Ptolomeo, Empédocles, Heráclito, Artemisa II, Aspasia Milesia, Anaxágoras, Esquilo. ¿Qué tal, doctor? Me saluda. Homero, Esopo y otros muchos bioenergemas griegos más. Por supuesto, Sófocles es importante que tú lo digas a nombre de todos los bioenergemas griegos ahí presentes. Le comentamos. Por esa ignorancia que les caracteriza es que la Inquisición, y de hecho en todas las Inquisiciones se han concentrado y se concentran los principales y tradicionales enemigos del conocimiento. Sófocles comenta, acaba de expresar claramente y sin lugar a dudas, doctor, quienes han participado en toda la historia de la humanidad para bloquear e impedir el desarrollo del bioenergema y que éste exprese la forma en cómo entiende, comprende, deduce, sintetiza, observa, intuye el conocimiento del universo, unidad. ¿Cómo va el humano a conocer el universo, unidad, si ni siquiera ha podido conocerse bioenergemalmente a sí mismo y mucho menos ha permitido desarrollarse? De ahí que el mito de Narciso quede también rebasado porque no solo es contemplarse y vivir para sí mismos, sino que además diciendo, actuando, parasitando a través de historias falsas, de cuentos, como supuestos pasajes, productos de la neuromentego o del bioego, ya que ante la frustración de la realidad que vivían, que viven y vivirán, han pretendido destruir a la humanidad
Esa ignorancia disfuncional que menciona, doctor, es una trampa que ellos mismos no se dieron cuenta que estaban construyendo en contra de ellos mismos, pues al estar ajenos de su bioenergema se ha revertido el proceso de destrucción. Es así como los bioenergemas que no pertenecen a esta condición, que no reúnen las características del biosíndrome del vejado y vejador sexual, como estos bioenergemas, pueden entonces pasar a otra etapa y dejar de ser ignorantes disfuncionales y comenzar a bioconocerse a sí mismos, sin tener que caer en esa trampa y bioconocer el universo unidad a través de la biovectorización en sus distintas modalidades. Esta historia, Sófocles, de mega horror va más allá de la tragedia y del drama jamás escrito o imaginado por alguien, pues exhibe las facetas más execrables de la neuromentego, solo biomaterial, y del bioenergema humano, biomaterial y bioenergemal, por lo que el lenguaje cotidiano y culterano se queda corto y en consecuencia hace falta un término que describa y dé cuenta de lo que estos fascinerosos han hecho, han inducido a hacer y seguirán haciéndolo. Tal vez los neologismos odiogedia, repugnagedia y necrogedia definan un nuevo género de la dramaturgia histórica de la que la tragedia deviene en un subgénero bastante menor. Son neuromentegos y bioenergemas tan antipáticos que resulta muy difícil, prácticamente imposible, ser empático con ellos. ¿Qué opinas, Sófocles? Sus intuiciones son muy importantes e interesantes porque en efecto faltaban los términos que describieran ahora la forma en cómo podemos desaprobar la intervención de esos bioenergemas vejados y vejadores y su innecesaria influencia. Es un honor que lo biocomunique conmigo. Coincido con usted, doctor Cuevas, en que son detestables esos comportamientos y biocomportamientos. Por lo tanto, la odiogedia y la repugnagedia son excelentes para describir lo que han hecho con la humanidad y con la bioenergemidad humana y no humana. Quisiera decir mucho más de lo que intuyo para poder expresar cómo es posible que bioenergemas tan degradados se quieran asumir como privilegiados e intachables y con autoridad existencial o moral para juzgar a otros y, además, sancionarlos cruelmente, incluso hasta condenarlos al biocolapso, lo que solo puede presentarse en quienes ignoran la existencia de su bioenergema y solo se dejan conducir por los prejuicios de su neuromenteo. Usted, doctor, conoce más. Esto no es un complejo, entre comillas, ni siquiera una carencia. Es un vacío existencial antes desconocido. Así lo intuyo. Estaríamos hablando entonces, Sófocles, del aniquilamiento existencial de la neuromenteo y del bioenergema de esos inquisidores que forman parte del biosíndrome del vejado y del vejador sexual, aniquilamiento que se manifiesta a su vez en el intento de aniquilamiento masivo de otras, o de ser posible, de todas las neuromentegos, y de ser posible también de la anulación de algunos o de todos los bioengemas, sea que se encuentren en el universo biomaterial
en el universo biointerfacemal o en el universo bioenergemal. Me parece, doctor, que está expresada de manera precisa la intuición que se pretendía comentar. El aniquilamiento de la neuromentego y la anulación del bioenergema es con lo que culmina la odiogedia, una gran lección para la humanidad y para la bioenergemidad. Es gratamente sorprendente dar cuenta del aniquilamiento como final y finalidad, porque sólo así, aniquilándose ellos mismos, la bioenergemidad y la humanidad puede seguir su propia función bioenergemal. Es decir, es natural, forma parte de ese proceso bioenergemal o bioproceso. Muchas gracias, doctor Cuevas. Ahora resalta Sófocles el papel que los sueños han desempeñado en la historia biomaterial y bioenergemal del humano. En numerosos ejemplos, su influencia ha sido muy favorable cuando esclarecen inquietudes intelectuales, pero en otros tantos casos también han sido utilizados induciendo su contenido por bioenergemas parásitos ubicados en el universo bioenergemal y así parasitar ideológicamente e inducir comportamientos y biocomportamientos de la neuromentego y del bioenergema humanos, ubicados en el universo biomaterial, de lamentables e inadecuadas consecuencias. En efecto, doctor, ahora puede comprenderse la función que los sueños han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Antes de que se llevara a cabo la investigación bioenergemal, solo eran vistos con curiosidad y atención, pero no se comprendía qué otras funciones tenían, así como las intuiciones de muchos de los que aquí estamos fueron alteradas y parasitadas. Los sueños también son intuiciones que han sido utilizadas para parasitar. Se comprende entonces, con ayuda del doctor Cuevas, la función que tiene el universo biointerfacemal y entonces el doctor Cuevas puede ir intuyendo explicaciones de cómo los bioenergemas, al no poder pasar al universo biomaterial, nuevamente se aprovechan del universo biointerfacemal para parasitar con todo tipo de agresiones, de violencia, de desorientación, y sin ellos darse cuenta. Es así como el doctor Cuevas puede entender ese biocomportamiento y descubre cómo dejadores y abusivos de sí mismos y de la humanidad biomaterial se conducen. Rudy intuyó que ahora es evidente que disciplinas como por ejemplo la historia y la política con frecuencia se enfrentan al estudio de la mitomanía. Ambas disciplinas pudieran ahora orientarse con ayuda de la comunicación bioenergemal o biocomunicación y con las aportaciones de la investigación bioenergemal. Me parece, doctor, opina Sófocles, que en efecto son disciplinas que han ido decayendo pretendiendo hacer modificaciones liberales, pero ni aún como negocio parecen beneficiarse. En efecto, respecto a la historia, se encuentra tan limitada e incompleta que es así como se ha dedicado a la mitomanía, es decir, a la explicación incompleta de los acontecimientos ocurridos a lo largo de la existencia de la humanidad e incluso, si se quiere saber acerca de la historia del universo unidad y de las diferentes bioespecies, hasta antes de la investigación bioenergemal, solo se habrán escrito mitomanías al respecto, por incompletas, inciertas y parasitadas. Invito a que otros bioenergemas nos hagan saber sus opiniones. Abdusalam
físico, comenta. El biocomportamiento de los bioenergemas parásitos y el resto de sus cómplices explica por qué se ha parasitado e incrementado la actividad política y los políticos deshonestos, con su estela de corrupción, triquiñuelas y crímenes. Sí, es una estela de corrupción en la que unos y otros se justifican encubriéndose. Así ha sucedido en otros ámbitos de la humanidad, comenta Abdul Salam. Albert Einstein. Me parece que por el cuestionamiento que se ha hecho a todos y cada uno de los bioenergemas parásitos que han atentado contra la humanidad, entre ellos Gautama y demás, habría que dejarles de reconocer su liderazgo, pues eso les hace sentir y colocarse en una posición que para los bioenergemas humanos deja de serlo. En todo caso, para mí son bioenergemas vejados y que solo viven sus propias consecuencias. Madame Curie comenta, así también se han encargado de parasitar los nombres. Sin embargo, es impresionante cómo han parasitado los nombres de la humanidad y lo mismo sucede con las diferentes doctrinas. Me parece importante mencionarle por qué, al menos en mi caso, no me agrada. Mi bioenergema sí protesta y al mismo tiempo, ¿por qué no lo externé como tal? La misma parasitación ocurre, entre otros casos, en el nombre de muchas poblaciones y ciudades y sus calles y avenidas en todos los países del mundo. Sí, por supuesto, ocurre en todo lo que en todo lo que el humano supone de su propiedad y a la vez parasita. Los investigadores o científicos eso mismo hacen. Ludwig Wittgenstein, definitivamente el biolenguaje no verbal, como es la parquedad que intuyo, doctor, es más reveladora, fue totalmente inesperado. Es difícil encontrar el bioenergema que no esté influido, parasitado, atemorizado y que revele los acontecimientos. A eso se debe que la comunicación bioenergemal o biocomunicación y específicamente entender los sucesos, aunque no sean sencillos, y en el caso del doctor Cuevas es posible, porque no hay parasitación que lo limite llevarlo a cabo. Es importante hacerlo notar, doctor. César Millán, entrenador de perros, muy conocido actualmente. Doctor, la biocomunicación se ha llevado a la práctica y ha podido entender los eventos con la apariencia, con la paciencia que se requiere y con la bioinformación más que necesaria de todos los bioenergemas y todas las circunstancias que estudian. Esa es una forma de biovectorización completa. John Lennon, la parasitación de esos bioenergemas y sus alianzas sirven para encubrir los desmanes con los que se han conducido hasta el momento. Me parece que la bioenergemidad en este sentido no estaba sintiéndose más natural, más independiente. Por eso es muy importante que un bioenergema se sienta libre, independiente y al mismo tiempo sintiéndose parte del universo, unidad. Solo así se puede expresar de la misma forma. Louis Pasteur, lo conocemos, químico, investigador connotado, comenta, la dosis de la vacuna bioenergemal contra la parasitación se incrementa, o si es también mejor decir
que la vacuna bioenergemal o biovacuna ha sido mejorada en su calidad. Eso abre la posibilidad de que la calidad de vida mejore, doctor. Le comento, la biovacuna ha mejorado después de atenuar la virulencia del agente patógeno mediante repetidos cuestionamientos durante las biocomunicaciones. Pasteur comenta, necesariamente así se debía actuar, con firmeza, ante el agente patógeno. Era necesario conocerlo, aceptar su existencia y estudiarlo por la salud que la humanidad y la bioenergemidad se merecen como parte del universo unidad. La comunicación bioenergemal o biocomunicación tuvo que llegar a su punto de ebullición, metafóricamente hablando. Eloísa y Donaldo Colosio Murrieta, doctor, qué bien que dejamos que las intuiciones fluyeran en el doctor Cuevas. De esa forma dejó que la energía bioenergemal o bioenergía también dirigiera la investigación bioenergemal. Eloísa le da un beso en la mejilla a mi bioenergema y añade, estoy ahora vectorizada en los ojos y en las orejas de una jirafa. Se observa un panorama muy diferente. Así lo puedo expresar. Abdusalam, ahora doctor, parece que estuviéramos viviendo y reconociendo nuevas biofuerzas que existen en el universo unidad y que no había sido posible identificar antes. Estoy biovectorizado con el universo unidad completo. Bertrand Russell. La neuromentego de la humanidad ha sido totalmente superada por la investigación bioenergemal que el doctor Cuevas ha estado, está y seguirá llevando a cabo, orientándose por la intuición que la energía bioenergemal o bioenergía, como parte de su propia biofunción, realiza. Doctor, tengo respetuosamente admiración por su bioenergema y su neuromentego. Bioenergemas de los músicos con quienes nos hemos comunicado. También nosotros estamos muy perplejos y sorprendidos por el cuestionamiento que se ha hecho a la humanidad a través de sus principales agresores y criminales, quienes han parasitado y pretendido parasitar incluso las formas artísticas y biocreativas. Nos pronunciamos en contra de esa parasitación. ¿Cómo es posible que hayamos aceptado parasitar la biocreatividad haciendo alusión a las doctrinas, a la guerra, al poder, la ciencia, el intelecto, con todas sus banalidades que faltan por mencionar? No queremos continuar demeritando a la naturaleza unidad y al universo unidad, suponiendo gratificar a la humanidad y aún menos al darnos cuenta de tanta parasitación. Agradecemos también a la energía bioenergemal o bioenergía porque por eso el doctor Cuevas intuyó invitarnos y ser testigos de esta desparasitación. ¿Algún otro bioenergema quisiera añadir algo? Bioenergemas de todo el gremio de actores y por ellos. María Félix comenta, es muy agradable escuchar cómo coloca las piezas que faltaban del rompecabezas con autenticidad, seguridad y certeza. En efecto, nosotros también nos admiramos de cómo pudo darse una historia mitomaníaca que pudo perdurar tanto tiempo. Ahora nos damos cuenta cómo la energía bioenergemal o bioenergía
ha sido escuchada con la finalidad de explicar su existencia autónoma y así aclarar toda esta odiogedia. Ese odio les pertenece a ellos principalmente y a los seguidores de cada uno, porque el resto de la humanidad y de la bioengermidad nos sentimos liberados al conocer una explicación. Y el odio no nos pertenece. ¡Y viva México, doctor! Amcurí añade, doctor, en este momento celebramos porque la energía bioenergemal o bioenergía así nos invita a sentirlo. Es el mejor premio que he recibido en mi existencia y es compartido con todos en el universo unidad porque así es la energía bioenergemal o bioenergía. Abdusala me comenta, doctor Cuevas, ahora va teniendo sentido el por qué las piedras tienen biocapacidades que el bioenergema de otras bioespecies aún no desarrollamos. Aún en las piedras más pequeñas o en las de grandes dimensiones es impresionante cómo su energía bioenergemal o bioenergía trabaja, se bioactiva. Majaveira también quiere comentar, doctor, el camino que ha seguido la humanidad es el camino que las huellas parasitadas han dejado. Ahora es importante que el bioenergema retome su propio camino, su propia búsqueda, como parte de la bioenergemidad y dejándose guiar por la autonomía de la energía bioenergemal o bioenergía. Así de simple. Ian Fossey comenta, doctor, es una maravilla escuchar que en el futuro ya se podrá hablar de una investigación bioenergemal, biomaterial y biointerfacemal de lo que se tenga interés de estudiar, sin tener que afectar o lastimar al universo unidad o a la naturaleza unidad, y finalmente la basura se desintegra con los años. Los bioenergemas que han sido cuestionados y que viven de la ignorancia disfuncional y con el biosíndrome de los vejados y vejadores sexuales también. Entonces esa basura terminará por desintegrarse, así como todas sus parasitaciones en forma de pensamientos basura y conocimientos chatarra. Muchas gracias, doctor, por este esfuerzo expresado en la investigación bioenergemal y Digit también se lo agradece. Recordemos que Digit es uno de los gorilas que Diane Fossey estudió y del cual estuvo particularmente próxima. Digit nos hace intuir, todos los gorilas se lo agradecemos. Digit se acerca a mi bioenergema y lo abraza. Ludwig Wittgenstein, matemático y filósofo, doctor, es admirable cómo sus intuiciones no cesan, van aclarando paulatinamente y con congruencia lo que se tenga que aclarar en esta historia sin fin de los bioenergemas ignorantes, disfuncionales y con el síndrome de los vejados y vejadores sexuales y los que además han parasitado a la humanidad y a la bioenergemidad. Abdusalam, para complementar las opiniones que han hecho otros bioenergemas, la ignorancia disfuncional permanece principalmente en la neuromentego y o en la biomaterialidad y en la biointerfacidad. Es en donde se puede expresar con la libertad y con el libertinaje con las que se han parasitado. Y en efecto, principalmente por aquellos que se han dedicado a las doctrinas e ideologías de todo tipo. La ignorancia disfuncional entonces permanece en el bioenergema como una secuela de lo vivido y sigue
actuando en consecuencia. Madame Curie añade, doctor, todos estamos sorprendidos y perplejos de todo lo que hemos sido testigos al estar presentes. Esta perplejidad y sorpresa también es una expresión que el bioenergema hace ante un conocimiento bioenergemal o bioconocimiento nuevo. Es una expresión que revela una desparasitación del bioego y anuncia ahora: has vivido como ignorante disfuncional y ese es tu momento y tu oportunidad, y este es tu momento y tu oportunidad para dejar de serlo. De otra manera, seguirás como ignorante disfuncional. Decídelo ahora. Puedes darte cuenta que con los años no ha cambiado la humanidad a favor, sino más bien ha ido deteriorándose. No porque no se sigan al pie de la letra las falsedades de los bioenergemas con el biosíndrome de los vejados y vejadores sexuales, sino por continuar con esa influencia. Es que se ha parasitado toda la humanidad y toda la bioenergemidad. Además, doctor, ha sido una gran oportunidad para los bioenergemas y la bioenergemidad el conocer esta historia sin fin y dejar de ser parte de la ignorancia disfuncional y de la parasitación en la que se ha encontrado la humanidad y la bioenergemidad humana. Un abrazo, doctor. Bioenergemas de un grupo de médicos. Pérez Tamayo, a nombre de todos, afirma, doctor, estamos orgullosos de conocer al doctor Cuevas y apenados por no haber valorado lo suficiente a su bioenergema, que siempre se manifestó entusiasta al cuestionar, al investigar y al proponer. Nos damos cuenta ahora que esa actitud de desdén ante las intuiciones que son diferentes a las que preceden y que van formando parte de una tradición, costumbre, teorías, dogmas y otras son parasitaciones y forman parte de la ignorancia disfuncional, ya que el bioconocimiento está ahora al alcance de todos. Es importante que los que pertenecemos al pasado permitamos precisamente que los investigadores bioenergemales jóvenes apoyados en su bioenergema ahora dirijan así la investigación bioenergemal y biomaterial, no obstruyendo más esa posibilidad a la humanidad y a la bioenergemidad. Un abrazo muy afectuoso. Octavio Paz, doctor, estamos muy agradecidos por estas biocomunicaciones y a la vez apenados por el silencio que hemos mostrado. Ahora queremos expresarnos en lo particular. Ha sido muy importante el cuestionamiento de esos bioenergemas parásitos y cómo el bioego se siente frustrado y el bioenergema al mismo tiempo expresa: no te hagas tonto frente a la evidencia y date cuenta que has sido engañado, parasitado y que eres un ignorante disfuncional. Jorge Luis Borges opina: los sueños, que eran reflejo de la ignorancia disfuncional y fácilmente parasitados por los bioenergemas parásitos, ahora se proyectan como la energía bioenergemal o bioenergía que están hechos, doctor, y el bioenergema que los acompaña será reflejo de la intuicionalidad o práctica de las intuiciones y de la biovectorización que el bioconocimiento sobre el universo, unidad, puede hacer. Lo interesante será entonces estudiar adecuadamente la intención con la que el bioenergema se está biocomunicando. Un abrazo y felicidades, doctor. Alfonso Reyes, doctor, palabras, palabras, palabras y palabras parasitadas que se han escrito y dicho. Es hora de darse cuenta que se llevó a cabo un enciclopedismo de parasitaciones, que además la Neuromentego se sentía orgullosa de memorizar y repetir con lucidez, entre comillas. Resulta realmente vergonzoso el darse
cuenta cómo se pretendió en algún momento cuestionar la ideología con las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels y sus epígonos, y resulta que se seguía en el mismo círculo vicioso de la parasitación. Por ahora lo puedo aceptar con cierta tranquilidad porque tenemos frente a nosotros la opción a seguir en vez de continuar con esa parasitación, con ese enciclopedismo. Parasitaciones. La investigación bioenergemal es un ejemplo de cómo el bioenergema puede intuir y cuestionar y, sobre todo, proponer un nuevo biolenguaje en el que integre al bioenergema y sus funciones bioenergemales. Invitamos a Karl Marx y a Friedrich Engels a que den su opinión y Karl dice, en efecto, doctor, hemos sido parte de la parasitación resaltando las clases sociales, entre comillas, el poder y el dinero, entre comillas, sin ninguna orientación que supliera a nuestra propia enajenación. No cabe duda que también esa teorización ha provocado una serie de confrontaciones que ha llegado solo a eso, a la confrontación social, sin que realmente se haya planteado una reflexión auténtica y original para los valores de la humanidad. El darnos cuenta de ello ahora nos estremece y en efecto es vergonzoso para mí mismo el verlo ahora así. Le agradezco, doctor Cuevas, el permitirme expresar lo que ahora intuyo. Friedrich Engels dice, sí, doctor, le agradezco esta oportunidad bioenergemal de expresar lo que ahora podemos replantear de nuestras aportaciones biomateriales, que solo son parasitaciones que han enajenado a la humanidad. En efecto, la soberbia con la que planteamos esas parasitaciones y enajenaciones fue exclusivamente de la neuromentego, por eso es que tuvieron ese efecto y lo siguen teniendo. Se siguen mencionando sus estudios, sus planteamientos. Laurette Sejourné, antropóloga. La historia es una secuencia de la mitomanía. Esa mitomanía ha prevalecido en la ignorancia disfuncional y se han parasitado las sociedades al ideologizar de acuerdo a las doctrinas. Y es así como en la humanidad y en la bioenergemidad humana se encuentran unos a otros traicionándose, destruyéndose y exterminándose. Doctor Cuevas, así he intuido de las biocomunicaciones cómo la humanidad y la bioenergemidad se encuentran y así se han encontrado en el poder los ignorantes, disfuncionales y parasitados. Todo queda claro en la historia de la humanidad, doctor. Bioenergemas, actores griegos clásicos que ya han participado, en efecto, doctor, las intuiciones se han ido parasitando a lo largo de la historia de la humanidad y el darnos cuenta cómo ha cuestionado a los bioenergemas parásitos y parasitadores es una labor de desparasitación del bioego, que es el que conserva todas esas secuelas. Conserva la soberbia, el resentimiento existencial. En estos bioenergemas parásitos hay diferencia importante con los bioenergemas ancestrales, a quienes usted también cuestionó precisamente para, sin saberlo, la neuromentego de ellos, tener el antecedente del concepto de deidades. Lo intuimos de su bioenergema y como entonces, al parasitarse con ese concepto, la humanidad comienza un proceso de parasitación que se ha transmitido de generación en generación y que gracias a la investigación bioenergemal puede compararse y estudiar el cuestionamiento a los bioenergemas parásitos de las diversas doctrinas y declararse ellos mismos como ignorantes disfuncionales, vejados y vejadores de la humanidad y de la bioenergemidad humana. Teniendo en cuenta este tiempo, es oportuno y liberador el aclarar este proceso de parasitación, que es a su vez un proceso de desparasitación. Así lo consideramos, doctor.
Solo así puede pasar la humanidad y la bioenergemidad humana a otra etapa de desarrollo. Un abrazo cordial. Bioenergemas de los astronautas. Finalmente el universo unidad podrá ser conocido sin tener que afectar al humano. Eloísa empieza a aplaudir y todos la siguen, le da un abrazo y un beso a mi bioenergema y añade, vamos bien. Nuestros bioenergemas de Rudy y el mío, muy contentos, también aplauden. De darse a conocer este material, reiteran todos estar de acuerdo con que sus respuestas se publiquen. Todos los bioenergemas que participaron, todos reiteramos que estamos totalmente de acuerdo. Reiteran todos los bioenergemas que han participado en este proyecto estar de acuerdo con que vayamos armonizando el texto según la terminología bioenergemal y conceptual que hemos utilizado en los otros libros relacionados con la investigación bioenergemal. Todos los bioenergemas que participaron, como siempre, estamos totalmente de acuerdo, doctor. En conclusión, les agradecemos a todos su presencia y tolerancia a esta historia, aún sin fin. Les enviamos un muy cordial abrazo, deseándoles que se encuentren muy bien. Seguiremos biocomunicándonos. Abdus, también estamos aprendiendo a biocomunicarnos con el universo biomaterial. Todos los bioenergemas de la bioasamblea, todos nos despedimos muy contentos, biovectorizados con el universo unidad. Todos nos quedamos con la sensación que Abdus comentó. Los bioenergemas de los periodistas se biovectorizan y se ubican en la secuencia espiral que Albert describió entre el universo bioenergemal y el universo biointerfacemal, biovectorizándose también con el universo. Unidad, todos los bioenergemas de la asamblea. Todos así lo hacemos y sentimos esa biointensidad. Ruth y yo, nuestros bioenergemas de Ruth y el mío, se muestran muy satisfechos y comentan. Una etapa que termina es como introducción a una nueva etapa. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.